Bienvenidos a una emisión más Entre Miradas. Mi nombre es Camila Cervantes y a continuación los invito a quedarse para poder profundizar sobre el tema la cancelación de los fideicomisos públicos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos con la información. Los fideicomisos públicos de México ha generado gran controversia desde que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador optó por la cancelación de algunos. Acompáñenme para poder ver por medio de esta investigación si realmente es el método adecuado para poder combatir la corrupción. Tercermundismo, palabra que sigue encasillando el estatus mexicano, mismo que según el diccionario de Oxford es relacionado con este conjunto de países subdesarrollados que denota retraso respecto a un nivel que considera que se debería de haber alcanzado de un país desarrollado. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, organismo público que mide la pobreza en el país, presentó el cuarto informe de evaluación de la política de desarrollo social en 2020, cuyo escenario realista y decreciente calcula 70.9 millones de pobres por ingreso, lo que se traduce en el 56.7% de la población. Abonando a esta información, el mismo organismo publicó que se estima, tras la pandemia mundial COVID-19, el nivel de pobreza aumentará. Situados en el contexto anteriormente mencionado, encontraremos la importancia de dialogar sobre los fideicomisos públicos, mismos que según la Secretaría de Hacienda son una entidad del gobierno federal o alguno de los organismos de la administración pública, creado con la intención de llevar a cabo con un fin lícito o determinado para obtener el desarrollo económico y social a través del manejo de recursos que son propiedad del gobierno federal y administrados por una institución fideusuaria. Existen tres personajes claves dentro de la estructura de los fideicomisos públicos: el fideicomitente, que es la atribución que corresponde únicamente a la Secretaría de Hacienda; el fiduciario, que puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito; y los fideicomisarios o beneficiarios, que son el destinatario final de los bienes fideicomitidos. En febrero del año 2020, el gobierno federal tomó la decisión de eliminar 109 fideicomisos públicos según el Congreso del Estado. Se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia. Interpretativamente entendemos que la mayor repercusión de esta decisión la cargarían los fideicomisarios, ya que ellos son los beneficiarios de dicho soporte que impulsa su economía y desarrollo. Puntualicemos las características de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, también conocidos como no paraestatales, y según la Ley de la Federación de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no solo no cuentan con una estructura orgánica propia, sino que también carecen de un órgano interno de control. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción. A pesar de que según INEGI se estima que el 69.9% de la población mexicana sufra pobreza o pobreza extrema después de la pandemia, uno de los fideicomisos que se investigan para su eliminación se basa en el Fondo para los Hijos de Políticos. Sin embargo, el objetivo de la eliminación de dicho fideicomiso no es en sí por el objetivo del fideicomiso, sino por la estructura. Por cierto, el presidente reiteró que ningún funcionario va a tener falta de recursos. También aprovecho para reiterar de que no les va a faltar recursos. En un país donde potencialmente el 70% de la población alcanzará la pobreza, existen fondos superiores a 86,000 millones para el mantenimiento de los pensionados del Poder Judicial. Incluso existe un fideicomiso específico para el mantenimiento de sus casas, y este último supera los 35 millones de pesos. Después de esta ardua investigación, solamente queda cuestionarnos si verdaderamente el presidente Andrés Manuel López Obrador escogió el proceso adecuado para poder combatir la corrupción y que el dinero llegara a las personas más necesitadas, o simplemente fue uno de sus métodos para poder tener de cerca todos los procesos de corrupción. Para esto tendremos un invitado de lujo, ya que nos acompañará Juan Antonio Covarrubias Ladrón de Guevara, especialista en este tema. Acompáñenos.
Y bueno, como lo prometido es deuda, el día de hoy nos acompaña Juan Antonio Covarrubias Ladrón de Guevara. Es un estudiante de Derecho que nos podrá dar un panorama mucho más acertado y vaya mucho más amplio sobre el tema de los fideicomisos públicos. Juan Antonio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, buenas noches, Senia. Muy bien, muy entusiasmado y agradecido por darme este espacio para poder charlar un poquito acerca de los fideicomisos públicos. Es un tema que en el área del derecho vemos bastante, de hecho, el tema desde fideicomisos privados, en este caso fideicomisos públicos. Me encantaría pues poder charlar un poquito sobre el tema y ampliar un poquito más el panorama sobre lo que está sucediendo últimamente con este tema de los fideicomisos públicos y Andrés Manuel. Es correcto, Juan Antonio. Bueno, quisiera que pudiéramos empezar esta entrevista de una manera muy amena, muy digerible. Platícame sobre los fideicomisos. ¿Cuál es la función que cubren en la sociedad? Bueno, desde el entendimiento, desde la base existen dos tipos de fideicomisos en general, el fideicomiso privado y el fideicomiso público. Ambos cumplen una labor de proteger bienes o proteger en este caso dinero o en ese sentido, para poder generar que este bien que está protegido llegue a una persona en un sentido en específico. Por ejemplo, no sé si en lenguaje más entendible, todos hemos visto esta película en Estados Unidos de un niño rico blanco en el cual tiene un fideicomiso y siempre habla, no, mi fideicomiso y demás, ¿no? Esto quiere decir que su papá, probablemente millonario, guardó una gran cantidad de dinero únicamente y específicamente para que su hijo lo consuma, ¿no? Entonces, el fideicomiso se dedica a esto. En ese caso es un fideicomiso privado. El fideicomiso público, pues básicamente aplica lo mismo. El Estado es como el padre que guarda cierta cantidad de dinero para un tema en específico y el beneficiado va a ser el pueblo o la gente que va a ser beneficiada con los programas de gobierno. Básicamente, el fideicomiso público también genera un atajo a la burocracia, o eso debería de reflejarse. Quizá en la práctica no lo hace, pero sí debería hacerlo, porque como tal, por ejemplo, los fideicomisos para, no sé, las Olimpiadas de Matemáticas o para el CONACYT o fideicomisos para el campo, hacen que se brinquen ciertas brechas para que puedan llegar directamente a la gente que va a ser beneficiada, que en el estatus de las cosas no sucedía y no sucede todavía. Quizás sí sucede en un porcentaje, pero no al 100% y no lo suficiente. Entonces el fideicomiso, pues es muy importante entender que se divide en tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. En un fideicomiso privado, la fiduciaria sería un ente privado y puede ser únicamente un banco, o más bien la mayoría del tiempo es un banco. La persona deposita al banco en forma de fideicomiso y el beneficiado o el fideicomisario recibe su dinero por medio de la fiduciaria o institución de banca privada. En este caso es el Estado deposita a una fiduciaria, que es un ente público también, para que el beneficiado reciba su apoyo o su dinero en caso de que sea beneficiado de esta forma. Es muy importante entender también que este tipo de apoyos en ninguna manera es un tema de asistencia o asistencialismo, como se conoce. Realmente es el Estado haciéndose cargo de lo que se debe hacer cargo. Entonces, lo hace de una manera para que se acorten las burocracias y llegue más el presupuesto hacia los y las beneficiadas. Excelente, Juan Antonio. Justamente un poco hacia la respuesta que tú me acabas de dar, iba encauzada la segunda pregunta, es decir, ¿por qué consideras, según el Congreso del Estado, que se generó la eliminación de 109 fideicomisos? En parte de la respuesta que me habías comentado era justo que no llegaba el apoyo a las personas para las cuales eran creados los fideicomisos públicos, que en teoría deberían de funcionar para generar movilidad social, ¿es correcto? Pues es más complicado que eso. Realmente creo que el espíritu de la moción de cancelar los fideicomisos públicos, que de hecho no es cancelar los fideicomisos públicos, es cancelar los fideicomisos públicos sin estructura orgánica. Antes de continuar, creo que es importante entender que es una estructura orgánica dentro de un ente administrativo estatal. Una estructura orgánica básicamente es cómo se conforma. Si una estructura orgánica tiene dirección, subdirección, jefaturas y demás, pues tiene un órgano que lo construye como tal. Si no tiene, es una adjudicación directa y es más fácil que exista cierta corrupción, pero también es contradictorio porque entonces nos estamos generando la burocracia que nos estamos intentando evitar, ¿no? Que también existe buena burocracia y existe mala burocracia.
La que tenemos en México generalmente es mala burocracia. Pero bueno, entonces entendemos y partimos de ahí que la propuesta fue eliminar los fideicomisos sin estructura orgánica. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. De estos fueron 109, de todos los que había. Entonces, el espíritu de la moción sí es buena, porque en los sexenios anteriores y en otras administraciones existían estos fideicomisos sin estructura orgánica y se adjuntaban directamente los presupuestos a quien ellos quisieran. ¿Había beneficiados? Pues sí, pero tenemos casos, por ejemplo, de gente con becas del CONACYT que tiene 30 años viviendo de becas del CONACYT y ya son doctores 3 veces porque están estudiando en Madrid, en Francia, en otros países con presupuestos de fideicomisos públicos que realmente son para así apoyar a estudiantes, pero que ellos quizá ya abusan y porque tienen cuates o compas dentro de las administraciones o de los fideicomisos públicos. No digo que en los fideicomisos con organigrama y con organismo no existe ese tipo de situaciones, pero se prestaba más de esta manera. Y sobre todo en el tema de la administración pública, cuando hay presupuesto tienes que ejecutarlo en el año. Si no lo ejecutas, pues muy probablemente el siguiente año se va a reducir el presupuesto, pero es mejor ejecutarlo en algo que sí valga la pena y que sí sea para eso, ¿no? Y de otra forma, si bien es una buena idea eliminar este tipo de fideicomisos, quizá la propuesta está un poco incompleta dentro de mi particular punto de vista y desde el punto de que yo soy un estudiante de Derecho y el cual analiza la situación y emite su opinión acerca del tema, nunca como una definición definitiva, ni como un especialista mayor, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que les faltó quizá no eliminar esos fideicomisos porque son buenos, sino darles una estructura orgánica, o reestructurarlos al 100%, pero no eliminarlos porque al final de cuentas hay distintas preguntas que nos hacen tener. Número uno, ¿a dónde se va el presupuesto de estos fideicomisos públicos que se eliminan? Es bien sabido en bocas de rumores que el presidente tiene una caja negra de presupuestos que ha eliminado enorme, entonces dicen que este presupuesto se va hacia allá, ¿no? Es una de las preguntas, ¿dónde se va a hacer el presupuesto? Y dos, ¿qué le pasa a los beneficiados? Porque al final de cuentas,
ni el fiduciario ni la persona el ente estatal que entrega el dinero son los beneficiados. Al final de cuentas, ese dinero no es de ellos, es de la nación, y los beneficiados son las personas. Entonces se debe de cuestionar esas dos cosas. ¿Qué va a pasar con los beneficiados? Que muchas veces la actividad que realizan es únicamente gracias al fideicomiso que tienen. Y dos, ¿qué le pasa al dinero? Claro, completamente. Creo que son dos lagunas muy grandes de las cuales hasta el momento no ha habido una gran explicación, o al menos no de manera pública. Entonces, basándonos un poco en lo que tú nos platicas, ¿consideras entonces que la eliminación de los fideicomisos ha cumplido, por así digamos, su misión de esta eliminación de fideicomisos públicos no orgánicos? Bueno, depende de cuál sea su cometido. Digo, si viene desde un ámbito político, pues quizás sí, quizá el tema de la estrategia del presidente es reunir el presupuesto que se pueda reunir para las obras y programas que él está haciendo y generando desde su sexenio. Y si ese es el cometido, muy probablemente sí se está logrando. Pero si el cometido es el buen uso de los fideicomisos públicos, muy probablemente no se está cumpliendo. Claro, sobre todo porque tú mencionabas justamente que existían otro tipo de soluciones alternativas, por ejemplo, darle estructura orgánica a los fideicomisos públicos que no tuviesen una, en lugar de eliminarlos, porque al final de cuentas las personas más afectadas pues son justamente el beneficiario o el destinatario final. También abordando este punto, me gustaría que tú me compartieras desde tu perspectiva cuáles de las tres posturas, es decir, fideicomitente, fiduciario y los fideicomisarios, han sido los más afectados por esta decisión. Bueno, aquí puedes verlo desde dos perspectivas. Obviamente la más importante siempre es la del ciudadano, porque al final de cuentas este tipo de cosas y de administración pública son para y el ciudadano, y se quedan para el ciudadano y no el ciudadano para ellas. Siempre va a ser el ciudadano el más afectado, porque como te comentaba, hay muchos que su actividad depende de este fideicomiso, pero si lo ves desde un ámbito político, secundario o primario, depende del punto de partida que lo veas, sí puede llegar a ser contraproducente para la bancada que propone estas acciones, ¿no? Son tiempos electorales y se ve reflejado el disgusto de las personas con una reducción considerable en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Y en 2024 viene otra jornada muy, muy interesante, otra jornada electoral que vamos a darnos cuenta si la gente de verdad está poniendo atención a este tipo de cosas. Porque lo que vimos en este 2021, este 6 de junio, sí se están dando cuenta de este tipo de cosas. Quizá no en un tema de que ya no tienen una mayoría, pero sí se ve una disminución relevante. Y no es gracias a la oposición, es gracias a la misma acción del gobierno en turno, desde mi punto de vista. Entonces sí, principalmente siempre va a ser el más afectado el ciudadano de pie, el que recibe el fideicomiso, pero desde un ámbito político puede ser muy contraproducente para la coalición o para la bancada que emite esta propuesta, o que la acepta, porque muchas veces son emitidas directamente desde el Poder Ejecutivo y solamente la firman sin cambiarle una coma, como bien han dicho en el Congreso de la Unión. ¿Tú consideras que el filtro que se utilizó para decidir la eliminación de estos fideicomisos públicos, es decir, el filtro que no tuvieran estructura orgánica, fue el más viable para verdaderamente atañar la corrupción, que es el argumento principal por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador fundamentó justamente que por eso, por la falta de estructura orgánica, es que iba a eliminar los fideicomisos públicos? Bueno, es que es complicado medir el nivel de efectividad de un fideicomiso público cuando se ejerce todo el recurso. Es decir, si hablas de beneficiados, pues no beneficiados. Creo que quizá pudo haber sido otra estrategia, pues analizar a los beneficiados, qué tanta relación tenían con las personas encargadas de estos fideicomisos, pero muy probablemente iba a ser una investigación costosa y contraproducente políticamente para los actores en juego en cuestión del mapa electoral. Me parece que sí es una buena estrategia buscar a los que no tienen estructura orgánica, porque se entiende entonces, o se sobreentiende este tema de que van a ser como más adjudicación directa, y eso no siempre, más bien nunca, es bueno en una administración pública. Siempre se debe de prestar el concurso a licitación, bueno, en este caso el concurso a fideicomiso, o convocatorias, como lo hace CONACYT o como lo hacen otros programas, y creo que sí fue lo mejor, digo, entendiendo que se hubiera hecho para aprovechar más el recurso en los mismos fideicomisos.
Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Ah, y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Y justamente tú nos comentabas también sobre una disyuntiva o un punto negativo, y ponías el ejemplo de estas personas que llevaban años y años haciendo maestrías, doctorados, posgrados y todo lo demás en el extranjero, con base a este tipo de fideicomisos públicos. Tú lo veías en un aspecto negativo. Sin embargo, te quiero preguntar qué opinas sobre que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya quitado justamente el fondo a estos fideicomisos, por ejemplo, CONACYT, que se dedicaba a promover la educación y formación. Sin embargo, que haya dejado vigentes ciertos fideicomisos, como por ejemplo el fideicomiso para el mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, a quienes aseguró que no les faltaría nada. Bueno, es un tema muy interesante y también muy político. Bueno, todo es político, vivir es político, somos animales políticos, al final de cuentas. El tema de cómo se seleccionaron, pues bueno, a final de cuentas el fideicomiso para los magistrados es un fideicomiso con estructura orgánica, entonces, usando el filtro y la métrica que ellos utilizan, pues pasa, pero utilizando una métrica de lógica y de decencia, pues no tuvo que haber pasado, ni siquiera tuvo que haber existido en un principio, ¿no? Porque creo que se les paga muy bien a los magistrados y a los jueces. Se entiende que muchas veces esto requieran seguridad y demás, pero creo que llega un punto es demasiado y roza con lo ofensivo y con lo irónico, ¿no? Y también con el tema del CONACYT. Creo que el tema no es blanco y negro, el tema está revuelto en todos lados. En el CONACYT también es algo indignante. En México el 17% de la población únicamente de entre 18 y 60 años tiene la licenciatura terminada y titulada. Hablas de un despropósito enorme, 17%. Entonces, ese 17% lo seguía beneficiando, y te hablo de que de ese 100% del 17% era una minoría que lo seguía beneficiando para poder seguirse preparando y poder seguir viajando y poder hacer un montón de cosas cuando hay un montón de gente que no puede hacerlo, y este tipo de fideicomisos deberían de facilitarles el acceso. Pero cuando te piden el requisito que tengas 3 maestrías y 2 doctorados, pues está cañón, ¿no? Cuando ellos mismos son los que te lo están generando. Entonces es un círculo vicioso. Por eso digo que no es blanco y negro el tema. No puedes decir que en el CONACYT estaba todo bien, o no puedes decir que en otros fideicomisos estaba todo bien. Realmente la realidad es que no. Pero
sería hacer un análisis más a fondo. O sea, te digo que se tendrían que meter en fideicomiso por fideicomiso para poder ver cuáles eran los 1,000,000 escándalos de cada uno. Y te apuesto que si se metían así de lleno, yo creo que cancelaban todos, ¿no? Considerando la métrica de que si hubiera un escándalo, un tema de corrupción, se cancelara. El tema también es que no podemos ir con una actitud de inquisición. El tema inquisitorio se fue hace ya rato, hablando de temas penales, pero debemos de buscar más un tema de construcción y de evolución, entendiendo que no todo es estático y que la gente que normalmente está en las administraciones públicas son personas transeúntes que se van y que no deben estar ahí 30, 40 años en la administración. Se debe de estar rotando y de esta manera pueden estar llegando nuevas ideas y más frescas para que puedan los fideicomisos llegar a más personas. Aquí un tema muy importante es que los fideicomisos, por ejemplo, veamos lo de los deportistas, nunca ha sido un tema muy relevante para el gobierno federal en ninguna administración. Hablamos de que los fideicomisos para deportistas se les da, lo último que supe de algunos compañeros que eran atletas profesionales, que se les daba un fideicomiso de 10,000 pesos al mes. Para un atleta, eso es completamente ridículo. Un atleta no puede vivir con 10,000 pesos al mes, entendiendo que su profesión es su deporte. Con 10,000 pesos al mes no compran ni sus alimentos. No hablas de pagar una renta, de pagar tu equipo deportivo, de pagar tus viajes. Entonces creo que sí es una cosa ridícula cuando ves, por ejemplo, lo que dices, Enia, de los magistrados. No estoy seguro, yo no sabía de la existencia de este fideicomiso, la realidad, pero no quiero ni ver cuánto es la cifra de lo que pagan por las casas y por el mantenimiento de los jueces y magistrados. Si viendo sus sueldos es escandaloso, ahora viendo eso, no me quiero imaginar la realidad. Entonces, digo, creo que sí es incongruente con el gobierno por todo el discurso que trae desde un principio y desde que hizo campaña, pero vaya, al final de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol, sabemos en lo que nos metíamos, y vaya, pues toca ver qué es lo que viene en los siguientes 3 años. Los fideicomisos no vuelven, eso es algo casi seguro. Los que se fueron no van a volver porque los presupuestos ya están en Santa Lucía, ya están en el Tren Maya y están en otros lados. Entonces es como tiempo de reflexionar, de acostumbrarse a lo que hay y de ponerse a pensar muy bien qué es lo que viene para la administración pública y qué es lo que estamos exigiendo. Claro, creo que sobre todo también hay una parte que pertenece completamente a la ciudadanía y es qué tanto decidimos poner la lupa en el presupuesto federal o en el presupuesto público que justamente viene de nosotros como ciudadanos, viene de los impuestos y realmente qué tanto está beneficiando a la sociedad, es decir, a nuestra formación, nuestra educación o nuestro desarrollo. Entonces creo que es muy importante no dejar de lado la parte crítica, por el contrario, ser cada vez más críticos con nuestros gobernantes y políticos y justamente cuestionarnos ese tipo de temas. Por ejemplo, qué pasó con la cancelación de ciertos fideicomisos públicos sin estructura orgánica y si verdaderamente este argumento que era que el fondo no llegaba a las personas más necesitadas era el verdadero argumento por el cual se quisieron retirar los fideicomisos, porque a final de cuentas hay otros fideicomisos que siguen manteniéndose, que para nada van hacia sectores muy necesitados. Por ejemplo, el que te mencioné, del mantenimiento de las casas de los magistrados y jueces, que ese fideicomiso supera los 30 millones de pesos anuales. Pero, en fin, creo que es un tema bastante amplio y también creo que me gustaría justo concluir con esta idea de la responsabilidad compartida de la ciudadanía, de lo que sí está en nuestras manos, que es ser cada vez más críticos y cuestionar cada vez más a las autoridades para poder corroborar que exista un manejo adecuado del presupuesto público. Te agradezco mucho la entrevista, Antonio, y que nos hayas brindado el espacio para darnos tu percepción. Sin duda es un tema muy importante y me da muchísimo gusto que lo estén explorando. Realmente es un tema que los jóvenes deben de tomar y deben de agarrar por las riendas y pues nada, digo, ojalá hubiera podido dar un panorama más amplio, pero como te digo, es un tema que yo estoy analizando por medio de la licenciatura en Derecho y que todo el tiempo se ve. Una de mis áreas de especialidad es el tema del acceso a la información. Es un tema que en este caso se ha visto demasiado sesgado porque el gobierno federal ha tratado de mantener en secreto lo más posible. Entonces, es un tema súper importante que toquemos y bueno, te agradezco por la oportunidad y muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, Juan Antonio Covarrubias Larrón de Guevara, por la entrevista y esperemos recibirte nuevamente en Entre Miradas. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Entre Miradas. Mi nombre es Camila Cervantes.